Muy buenas noches, país. Hoy Bolivia habla de otro diario del terror. Un año después de haberse destapado el escándalo del sacerdote pederasta Alfonso Pedrajas, acaban de difundirse detalles terroríficos del llamado manuscrito de Charagua, en la que otro cura pedófilo se reconoce a sí mismo como un acosador y violador en serie de al menos, escuche bien la cifra, 70 niñas indígenas de solo entre 8 y 11 años de edad. Escuche bien el nombre de esta persona. Luis Roma es el sacerdote pederasta, investigado durante 6 meses y descubierto semanas antes de su propia muerte como un verdadero monstruo que delinquía en templos, en escuelas y en albergues de menores. Lo coincidente en los casos de Pedrajas y Roma, ambos sacerdotes jesuitas, es el silencio cómplice de los superiores de la entonces su congregación religiosa, la Compañía de Jesús, que toleraron sus horripilantes delitos, documentados con fotos, videos y sus propias memorias. Ha pasado ya un año del primer gran destape y la justicia penal actúa hasta ahora muy lentamente. Las víctimas se quejan de no haber recibido la respectiva reparación. Las actuales autoridades de la Compañía de Jesús condenan la negligencia de algunos de sus antecesores, exigen reabrir el caso Roma y reparar a las víctimas. Hay indignación y horror, pero sobre todo hay clamor de justicia para castigar a los que cometieron pecados y también delitos. Buenas noches, país. Hoy Bolivia habla de, y aquí me permito hacer un vuelco de página. Hablamos de buenas noticias, de esto que ha marcado una jornada totalmente diferente en el territorio nacional. Sí, se trata de Te Abrazo, Te Abrigo. Esta campaña, esta impresionante cruzada que a nivel nacional organizó esta casa televisiva, la familia de la red Bolivisión. Pero no lo hicimos solos, lo hicimos con ustedes. Sí, con los miles de bolivianos que en gran parte del territorio nacional dijeron sí a Te Abrazo, Te Abrigo, dijeron sí a donar una prenda de vestir, una frazada, una camita, una ropita en buen estado para poder abrigar a quienes están en condición de calle, para poder abrigar a las miles de personas que hoy se beneficiaron con el amor de todos los bolivianos. La Paz, Santa Cruz, Sucre, Oruro, Potosí, Cochabamba, en fin, una cruzada a nivel nacional. Hicimos un día diferente para miles de bolivianos. Recibimos muchos abrazos, entregamos muchos abrigos, pero sobre todo fue un intercambio de amor. Gracias, Bolivia, gracias, gente, por darle la mano a esta casa televisiva y porque juntos hicimos por segundo año la campaña más grande a nivel nacional. Te Abrazo, Te Abrigo. Una vez más, fue la muestra de la calidad de seres humanos que viven en este territorio. Gracias, Bolivia. De inmediato arrancamos con más temas y más informaciones. Tienen que ver con el sector médico, sí, y esta movilización y este paro que ha iniciado en esta jornada. 96 horas de una movilización. Bueno, diferentes sectores han criticado el hecho de que este paro se lleve adelante lunes, martes, miércoles, jueves y que el viernes sea feriado. Nuestro compañero Cristian desde Santa Cruz tiene actualización de la noticia. Adelante, buenas noches. Así es, continúa la medida de presión por parte de los profesionales en salud y en esta oportunidad han decidido iniciar una vigilia aquí en las afueras del Hospital de Niños. Son varios profesionales de salud quienes se han dado cita con pancartas, con algunos parlantes, rechazando, aquí, como dice claramente, rechazo contundentemente la disposición adicional única del proyecto de ley 035-23/24, jubilación digna y voluntaria. Es el pedido que están realizando distintos profesionales en salud y vamos a consultar a la vocera hasta cuándo se va a mantener esta medida de vigilia aquí en el Hospital de Niños. Así es, nos vamos a mantener en las calles. Este paro de 96 horas es un paro movilizado para que el gobierno nos escuche. Estamos rechazando esa jubilación obligatoria. Nosotros queremos una jubilación digna con las condiciones porque nosotros estamos aportando a la gestora y queremos que nuestros recursos revuelvan hacia nosotros, pero también queremos decirle a la población en general que lo que nosotros estamos peleando es para todo aquel que aporta a la gestora. No solamente afecta al sector salud, sino también a todos los que están aportando a la gestora. Sin embargo, hay personas que vienen a buscar atención médica. ¿Qué les puede decir esta persona? Nosotros estamos
pedimos 1000 disculpas a la población. Lamentablemente es el gobierno el que no nos está escuchando. Hemos estado más de un mes en unas mesas de trabajo que el gobierno ha dilatado por un mes en estas mesas de trabajo. Nosotros hemos presentado un proyecto técnico jurídico, hemos dado los argumentos en el cual la ley, esta modificación es anticonstitucional. Hemos demostrado jurídicamente que no nos están dando las condiciones para jubilar. Lamentablemente el gobierno ha roto el diálogo, prácticamente el gobierno se nos ha hecho la burla y es el mismo gobierno que nos está obligando ahora a salir a las calles. Nosotros pedimos a la población que se una a esta lucha porque nosotros lo único que queremos es una jubilación digna para todo aquel que está aportando en la gestora pública. Okay, muchísimas gracias. Pero yo les quiero mostrar cómo es que se está acatando esta medida de presión, porque las calles han sido cerradas. Estamos en este momento en la calle de Santa Bárbara y como se puede observar, al inicio de esta cuadra se pueden observar vehículos, pancartas. Ha sido cerrada toda esta vía. Todos los micros que vienen por la avenida, por esta misma calle, tienen que desviar para continuar su ruta. Por esta calle, a lo largo de esta calle, no están pasando motorizados. Han instalado esta estructura porque ellos tienen pensado permanecer toda la noche en vigilia. Bien, Cristian, muchísimas gracias. Entonces hay una vigilia, una movilización por parte del sector salud que está, claro, con este anuncio llevando, en efecto, estas movilizaciones que ya habrían anunciado la pasada semana. Muchísimas gracias. Bueno, tenemos que hablar de otros temas y enseguida ingresamos en la entrevista a Tufi. Vamos a hablar de la Asamblea Legislativa. Vamos a hablar de lo abordado, recuerdas tú, el pasado 6 de junio, donde se ha generado una gran polémica por las determinaciones asumidas en una asamblea que luego tuvo también una notificación por parte del TCP. Esta séptima sesión de la Asamblea Legislativa, donde se habló de amnistía, donde se habló de créditos para proyectos, donde se habló de los magistrados que en este momento están en la prórroga de su mandato. ¿Qué pasa? Bueno, hoy salió a hablar el vicepresidente David Choquehuanca y además a realizar una convocatoria para la Asamblea, una convocatoria y recalco para la séptima sesión, nuevamente para la séptima sesión, es decir, no dando validez a lo sucedido el pasado 6 de junio. Esta sesión se desarrollaría mañana martes a las 5 de la tarde, Tufi. Bueno, parece ser motivo de una nueva situación de tensión. Eso lo vamos a tratar de descubrir escuchando las distintas posiciones, porque si se deja sin efecto la convocatoria de Andrónico Rodríguez, habrá un grueso de parlamentarios que seguramente reaccionarán, Luciana. Definitivamente, Tufi, ya han habido algunas reacciones, sobre todo de asambleístas y parlamentarios del ala evista del Movimiento al Socialismo y también de oposición. Bueno, vamos de inmediato, ingresemos en materia, escuchemos las posturas que en este momento están convocadas aquí en vivo. Juan José Jáuregui, diputado del Movimiento al Socialismo, nos acompaña vía virtual. Le damos la bienvenida y le agradecemos por su presencia, y de igual manera a Pablo Arizaga, diputado de Comunidad Ciudadana, que, dicho sea de paso, al margen de saludarlo, también resaltamos que ha sido una de las primeras voces que hemos escuchado criticando lo sucedido. Voy a arrancar con la primer consulta. Por favor, con usted, diputado Juan José Jáuregui. Una convocatoria a una séptima sesión, y se ha recalcado esto, no dando validez a lo sucedido el pasado 6 de junio. Una convocatoria, y aquí le caso la segunda pregunta, donde se va a hablar de receso. Y las judiciales, le pregunto. Adelante. Muchas gracias, muy buenas noches. Le quedo agradecido por la oportunidad y, por supuesto, muy buenas noches a los gentiles televidentes y al colega diputado Arizaga. Muy buenas noches. En realidad, vayamos a contextualizar un poco el escenario. Ha hecho dos cuestionantes con relación a la validez o no de la sesión del 6 de junio con referencia a lo que aún está pendiente de resolución. No olvidemos que en aquella oportunidad, una vez que ha sido emitida la convocatoria solicitada por el ciudadano Andrónico Rodríguez, habíamos inmediatamente interpuesto un recurso directo de nulidad. El suscrito diputado ha interpuesto este recurso bajo la comprensión de que la pretensión de Andrónico de poder presidir y convocar aún a una sesión de Asamblea Legislativa no estuviese acorde a lo que establece la Constitución Política del Estado y menos el Reglamento General de la Cámara de Diputados, concordante con el Reglamento de la Cámara de Senadores, en donde, a objeto de que se pueda configurar
el elemento establecido en el artículo 169, parágrafo primero, se requiere previamente contar con una ausencia definitiva a efectos de que se pueda activar la sucesión presidencial. En el caso de una ausencia temporal, no sucede esto. En el parágrafo segundo del artículo antes señalado, simplemente se configura la ausencia temporal, es decir, una ausencia que no supere los 90 días, para que el vicepresidente del Estado pueda asumir esta responsabilidad. Las condiciones que establece el reglamento de la Cámara de Senadores para que pueda existir prelación, primero deben estar vinculadas a la existencia de una ausencia definitiva. No es el caso en cuestión. El vicepresidente del Estado, por mandato del artículo 153 de la Constitución, preside la Asamblea Legislativa Plurinacional, y en virtud de la aplicación del artículo 175 de la Constitución, del artículo 165 de la Constitución Política del Estado, preside también o es parte del órgano ejecutivo. Bajo estos razonamientos hemos hecho la interposición de un recurso de nulidad que ha sido notificado el día 6 de junio, horas previas a que se pueda iniciar la sesión de Asamblea Legislativa, por parte del Tribunal Constitucional, que habría admitido este recurso y que habría, en amparo del artículo 147 del Código Procesal Constitucional, suspendido las facultades de la autoridad demandada con un recurso directo de nulidad. Por tanto, lo obrado en adelante sería nulo de pleno derecho. Pero este elemento aún está pendiente de resolución. Seguramente, viendo estas condiciones, el vicepresidente del Estado ha convocado, en su condición de presidente nato de la Asamblea Legislativa, ha convocado a una sesión de Asamblea Legislativa con el numeral o señalando que es la séptima sesión de Asamblea Legislativa. Permítame. Gracias, diputado Jáuregui. Permítame trasladar la pregunta al diputado Arizaga. Buenas noches, diputado. ¿Qué pasa con la bancada de Comunidad Ciudadana en relación a esta convocatoria a la séptima sesión de la Asamblea? ¿Consideraría de esta manera nula la sesión? ¿Qué actitud van a asumir mañana? ¿Asistirán? Bueno, muy buenas noches, Tupi. Saludar a toda la audiencia de su programa, saludar también a mi colega Juan José. Bueno, primero que nosotros hemos sido claros, Tupi. Para nosotros la posición que se ha asumido desde un inicio es asumir la legalidad de lo que ha significado la convocatoria a la séptima sesión del 6 de junio. Esta convocatoria evidentemente es nula por el número que está utilizando el señor Choquehuanca, querido Tupi. Y hay que dejar algo en claro, que si bien está, como dice el colega Juan José, todavía bajo criterio de ellos, en duda la legalidad o ilegalidad, que para nosotros, por cierto, no hay duda alguna, esta situación nunca ha sido dejada sin efecto. Es decir, la convocatoria que ha emitido la Secretaría General de la Vicepresidencia en esa fecha, Tufi, nunca fue dejada sin efecto ni por el secretario, ni por el señor Choquehuanca, y menos por el presidente en ejercicio, que en ese momento era Andrónico Rodríguez. Por lo tanto, no puede haber dos sesiones número 7 dentro del calendario y la organización que tiene la Asamblea Legislativa. Y en ese criterio es que nosotros, evidentemente, vemos que es una convocatoria nula la que está haciendo el señor Choquehuanca, porque está queriendo, de alguna manera, duplicar lo que ya ha sucedido el 6 de junio. Ahora, otra cosa distinta sería que el señor Choquehuanca, de manera responsable, haga una rectificación y coloque el número 8 a la sesión hasta que justamente se resuelva lo que él mismo ha solicitado. Él ha sido el que ha recurrido al Tribunal Constitucional para poder consultar si es legal o es ilegal, entre comillas, la sesión del 6 de junio. Entiendo que no le han dado respuesta alguna hasta este momento, porque si hubiera tenido la respuesta, de hecho es que nos hubiera hecho conocer esta situación, a pesar que nosotros no hubiéramos entendido desde el punto de vista legal una acción que está fuera de la norma por parte de los prorrogados. Pero aún así, ni eso se tiene, Tufi, para que el señor Choquehuanca haya de alguna manera querer sobresaltar a la decisión que hemos tenido 86 diputados en esa oportunidad y 29 senadores, que por más está de claro que hemos sido más de 2/3 de la Asamblea Legislativa que se tiene actualmente en vigencia. Permítame, por favor, diputado Juan José Jáuregui, otra de las observaciones que se hizo por parte del ala lista del Movimiento al Socialismo y la oposición es que dentro de esta convocatoria, esta nueva convocatoria para la sesión de mañana martes 5 de la tarde que ha realizado David Choquehuanca, se hable dentro de los puntos de un receso de medio año.
receso que desde el año pasado en diciembre ha sido cuestionado y ha generado polémica. Ahora, se cuestiona que habiendo temas pendientes, se esté hablando o pensando en un receso. Se lo traslado a manera de pregunta, diputado Jáuregui. ¿Es momento de hablar de un receso cuando hay temas pendientes, como por ejemplo las judiciales? No le estoy escuchando, diputado Jáuregui, por favor, tal vez, o alguna llamada, o el micrófono no está activado. Si lo revisamos, nos encantaría escucharlo. Adelante, ahora sí, muchas gracias. Bueno, entiendo la observación que usted me está transmitiendo por parte de los colegas legisladores, pero pregunto también a estos colegas legisladores, ¿se discute la aplicación de la Constitución? Cuando el artículo 153, parágrafo 3º, señala que la Asamblea Legislativa deberá contar con 2 recesos, cada uno de 15 días. Y por costumbre, los recesos habitualmente se inician la segunda quincena del mes de julio. Entonces, no solamente es ese elemento el que se va a considerar el día de mañana. Por ejemplo, se va a tratar también un otro proyecto de ley que es de interés del departamento de Sucre y del departamento de Potosí, por ejemplo, que va a garantizar el abastecimiento de agua potable para estas ciudades. Y de la misma manera se va a tratar una otra iniciativa con relación a un mecanismo para poder hacer reconocimiento a todas las víctimas de las dictaduras. Entonces, no es solamente una sesión para poder tratar un receso legislativo. Y vuelvo a la primera pregunta que usted hacía en la primera parte de esta entrevista, cuando señalaba los temas. Las elecciones judiciales están pendientes y vamos a entrar a receso. Algo así era la pregunta. Y señalo lo siguiente. Estamos intentando ya varios días iniciar el trabajo de las comisiones mixtas. El día de hoy, un tema de combinaciones aéreas ha impedido de que el presidente de la comisión mixta pueda llegar. Mañana estamos reanudando el trabajo de la comisión mixta de Constitución y entiendo que va a suceder lo mismo con la comisión mixta de Justicia. Ahora, ¿cuánto tiempo necesitamos como comisiones mixtas para acabar este trabajo de preselección que no tiene ningún impedimento? Desde el 23 de mayo no existe ningún impedimento jurídico. Era innecesario hacer todo ese despliegue logístico que han hecho en fecha 6 de junio para garantizar las elecciones judiciales, porque en realidad desde el 23 de mayo no existe ningún obstáculo. El único obstáculo que ha existido es la predisposición del nuevo bloque de oposición para reanudar el trabajo en las comisiones mixtas. Ahora, ¿cuánto tiempo más necesitamos para concluir? Hoy día conversábamos y señalábamos que tenemos alrededor de 15 días los que están pendientes de concluir y computar los 80 días que la ley 1549 nos confiere. Con 3 días más que tuviéramos que contar para poder hacer atender los amparos constitucionales en donde se les concedió la razón a los accionantes, estamos hablando de 18 días. Desde el día 18 de junio hasta antes de la quincena del mes de julio, vamos a concluir este proceso de preselección y vamos a, en la Asamblea Legislativa, concluir el tratamiento para que se remita al Tribunal Supremo Electoral las ternas para que se organice este evento electoral de renovación de altas autoridades de la Administración de Justicia. No hay necesidad de poder involucrar un tema con otro tema, porque en realidad el trabajo que debe desarrollarse para llevar adelante las elecciones judiciales está a 18 días para concluirse. Y el receso legislativo recién va a iniciar la segunda quincena del mes de julio. Diputado Arizaga, estando en duda si es sesión número 7 o 8 la de mañana, le repregunto si la bancada de Comunidad Ciudadana va a asistir o qué va a hacer, y le pregunto además si está de acuerdo con la agenda de la sesión de mañana, entre ellas el receso parlamentario. Sí, justamente tú y nosotros tenemos una reunión de bancada el día de mañana por las horas de la mañana, valga la redundancia. Todavía no se tiene una posición oficial, aunque nosotros ya lo hemos manifestado de forma abierta. Vemos que esto es una especie de chicana que se está haciendo Tufi para que de alguna manera caigamos en una trampa donde demos un consentimiento a una sesión que no es legalmente la número 7. Y eso es lo que justamente quiere hacer el señor presidente de la Asamblea Legislativa, que nosotros caigamos en error, asistamos a una sesión y de manera implícita anulemos lo que hemos estado nosotros haciendo el 6 de junio, ¿no? El hecho de estar presente, estuve en esta convocatoria de sesión, y es mi criterio personal antes de lo que pueda decidir la bancada de Comunidad Ciudadana,
es que evidentemente el fondo es ese, es una trampa para que nosotros de alguna manera declaremos ilegal la sesión que hemos tenido el 6 de junio sin que sea nuestra voluntad expresa de hacerlo, solo por el hecho de asistir. Y ahora, respecto a la agenda, esto yo sé que no tiene nada que ver, Juan José, porque al final él no ha convocado a la sesión, pero me parece absurdo que el presidente de la Asamblea solo se dedica a convocar sesiones de Asamblea para recesos, Tufe. Y te lo digo en honor a la verdad, y no me va a dejar mentir en esto, Juan José. La última sesión de Asamblea que hemos tenido con el señor Choquehuanca ha sido justamente en diciembre, donde su agenda era también algunos aspectos administrativos, como lo ha dicho Juan José, pero también estaba el tema del receso parlamentario. O sea, para lo único que sirve Choquehuanca, la Asamblea Legislativa, es para convocar a sesiones de receso. Para nada más sirve el señor Choquehuanca, no aporta absolutamente en nada en el órgano legislativo. Y obviamente que estamos en contra de esta agenda de incorporar recesos. Respecto al tema del agua, yo soy de Chuquisaca, por cierto, y lo ha dicho Juan José, es un tema que es latente para nosotros, para los chuquisaqueños. Pero ¿saben qué? O sea, y esto sabe Juan José, el informe que viene para considerar mañana es para que no se apruebe, por si acaso, el proyecto de ley. Porque evidentemente el presidente Arce lo que ha hecho es observar el proyecto de ley que estamos buscando los chuquisaqueños hace tiempo atrás. Así que tampoco es que este proyecto de ley es una bendición para nosotros, más al contrario, es un proyecto de ley que está señalando el presidente Arce que no debería promulgarse y que él no lo ha hecho porque tiene observaciones a este proyecto de ley. Por favor, diputado Juan José Jáuregui, su respuesta ante esta postura, sobre todo por esta frase, esto es una especie de chicana, dice. No hay chicana. Y verdad que con la mayor de la sinceridad y el respeto fraternal a mi colega Arizaga, no le mientan al pueblo. ¿Cómo van a decir que desde diciembre el señor Choquehuanca no convoca sesiones? ¿En qué actuado se ha aprobado la ley 1549? Eso es distinto. ¿En qué ha actuado? O sea, la ley de convocatoria a elecciones judiciales, ¿acaso no ha sido en una sesión de Asamblea Legislativa? Y no ha sido en diciembre, ha sido en febrero. El acuerdo mayoritario que hemos logrado para articular esa ley de convocatoria ha emergido de voluntad del vicepresidente del Estado en su condición de presidente nato de la Asamblea. Ha sido tu jefe de bancada, el diputado Urquidi y otros parlamentarios que nos hemos sentado en la vicepresidencia. Hemos acabado un viernes 2 de febrero y luego hemos tratado, si no me equivoco, un 6 o un 7 de febrero. El 6 de febrero hemos tratado el proyecto de ley y lo hemos aprobado en la Asamblea Legislativa. Era un día martes y un día miércoles se ha promulgado. Entonces, en diputados hemos tratado. No, en sesión de la Asamblea Legislativa. No, en convocatoria se ha aprobado en Asamblea. Te estás equivocando. Pero hemos hecho sesión de Asamblea. Hemos hecho sesión de Asamblea. Para convocatoria. Revisemos. Bueno, por instrucción del tribunal. ¿Se da cuenta usted? No es cierto lo que usted dice desde diciembre, no se convoca. Usted acaba de admitir que incluso convocatorias no se aprueban en sesión de Asamblea. Entonces, esa teoría de que no se hizo nada no es cierta. Ahora, lo que nosotros estamos en este momento tratando de garantizar es que se lleve adelante un proceso de preselección. Ese es el interés del pueblo boliviano. No le pongamos chicana, tienes razón, pero no le pongan chicana también al trabajo legislativo que debemos realizar. Ustedes están en la denominación de la sesión séptima u octava, temas administrativos. Lo que necesitamos es allanar la ruta para atender proyectos macros como los que va a atender y va a resolver el conflicto agua para tu ciudad, para Potosí también. No es solo para receso legislativo, veamos la convocatoria. Y además, necesitamos incluso, si es que fuese la oportunidad, hablar de los elementos que tenemos que activar para garantizar que en 18 días la sesión de Asamblea Legislativa pueda aprobar los informes de ambas comisiones para allanar las elecciones judiciales. Si ustedes están en esa posición de si es 7 o si es 8, y si es que sigues con la denominación de séptima sesión, nosotros no asistimos. En otras palabras, lo que le están diciendo al pueblo boliviano es que ustedes no quieren elecciones judiciales, simplemente por el denominativo séptimo o octavo. No es coherente. Diputado Arizaga, sí. Le damos la palabra al diputado Arizaga si desea refutar o precisar su afirmación en relación a la convocatoria a sesión solo para recesos por parte de David Choquehuanca y en relación a lo que dice el diputado de que no quieren asistir mañana a la sesión. Sí, no, primero aclarar, tú sabes, Juan José, que no se aprueban las leyes por si acaso en Asamblea, por si acaso.
normalmente tienen una cámara de origen y una cámara revisora. Así que es falso de que la ley 1549 ha sido aprobada en asamblea. Eso no es verdad. Se ha aprobado, y sabe Juan José, primero lo hemos hecho en diputados, inmediatamente se ha hecho en senadores, inclusive en menos de 24 horas, y su presidente acaba promulgando un martes en la tarde con una gran fiesta en la Casa Grande del Pueblo. Así que no crea que nos hemos olvidado de aquello. Lo segundo, que la convocatoria que ha sacado la Asamblea Legislativa ha sido justamente por una instrucción constitucional, con el único tema y el único punto para tratar, por si acaso. A eso nos referimos con que el señor Choquehuanca no tiene otro tema más que haya podido tratar dentro de la Asamblea en convocatorias. Y sabe, Juan José, no es porque le ataque de algo personal al señor vicepresidente, pero todo Bolivia sabe que el señor Choquehuanca no ayuda absolutamente en nada, ni siquiera a su propia bancada del arcismo. Cuando pasan las cosas, desaparece el señor Choquehuanca, nadie sabe de su existencia, nadie sabe dónde está el señor trabajando, etcétera. Así que para mí la verdad es que me tiene sin cuidado y yo me ratifico. La verdad es que el señor Choquehuanca, lo único importante, entre comillas, que ha hecho en su trabajo y que seguro en su memoria de gestión puede colocar, es que ha convocado sesiones para recesos parlamentarios, para lo único que lo ha hecho con mucha fuerza y con mucha precisión. Así que para nosotros está claro, Tufi, esta idea, y no se trata de números, Tufi. Como te digo, ¿qué pasaría si nosotros el día de mañana asistimos a una sesión que tiene el mismo número que ha tenido la sesión del 6 de junio? No es un tema administrativo cualquiera. Es como si estuviéramos desconociendo a una sesión que hemos participado y que para nosotros está dentro del ordenamiento jurídico. Así que no es un solo tema administrativo, y vuelvo a recalcar, el tema de mi ciudad, Juan José, no es como tú lo estás explicando. Es un informe de tu presidente que le ha dicho que no va a ese proyecto de ley. ¿Cómo puedes decir que es un proyecto de ley que beneficia a mi departamento? Es un proyecto de ley que va más bien en contra de mi departamento, porque obviamente el señor presidente lo está observando y no quiere que nos liberemos de esta deuda. Permítame, por favor, diputado Juan José Jáuregui, al margen de abordar temas como el receso y los otros que se han planteado, no veo que haya una misma línea en las opiniones o para la asistencia en la Asamblea. ¿Qué pasa con el tema de los créditos? Le pregunto esto, diputado Juan José Jáuregui, porque hay sectores que, por ejemplo, hoy han estado movilizados y que le han dado un plazo al gobierno hasta el día miércoles para que se aprueben los créditos. ¿Qué va a pasar si en la Asamblea no hay gobernabilidad? ¿Qué va a pasar si en la Asamblea no hay quórum para tomar este tipo de decisiones que puedan beneficiar o no a sectores que sí están movilizados y desde hace bastantes semanas en el país? Vea usted lo sintomático de la reacción de algunos sectores que ahora sí amenazan con movilizarse con relación a los créditos que venimos exigiendo que sean aprobados desde el 2 de febrero de la presente gestión. Resulta realmente sintomático que recién a partir del 6 de junio estos sectores inicien, amenacen y pretendan movilizarse cuando nosotros venimos exigiendo la aprobación de estos créditos desde el 2 de febrero. Diputado Jáuregui, ahora, ¿es sintomático? ¿Usted se refiere a que esto es político? Pero claro que sí. Si desde el 2 de febrero estamos exigiendo que se aprueben al menos 4 proyectos de ley de la agenda económica, proyectos de ley que incluso se comprometieron el sector radical del MAS, se comprometió Comunidad Ciudadana, y creemos tratar antes del 10 de febrero y concluir el procedimiento legislativo en ambas cámaras, en diputados y en senadores. Con mucho esfuerzo logramos enviar ya varios proyectos de ley al Senado y a mucha exigencia aprobaron algunos proyectos de ley. El proyecto de ley con relación a la doble vía entre Confital y Bombeo es un proyecto de ley que incluso fue rechazado en su momento en la Asamblea Legislativa y que fue depuesto de manera oficiosa, tendenciosa, precisamente para lograr algo de respaldo social por este sector que involucra la conexión caminera que le he señalado antes. Por tanto, a efectos de que podamos resolver este acto anómalo que se generó producto de la convocatoria emitida por el ciudadano Andrónico Rodríguez, necesitamos reconducir las sesiones. Si se trata de reinstalar una sesión exclusiva para poder reencaminar la aprobación de todos los créditos, con el mayor de los gustos lo vamos a hacer. Pero el hecho de que se haya iniciado un proceso desconociendo decisiones judiciales y aún a pesar de eso se haya forzado la instalación de una sesión
en cuya sesión no solamente se pretendió aprobar algunos temas políticos y algunos temas que involucran el interés de algunas regiones, como es vertebración caminera. Lastimosamente, este actuado fue ilegal porque se notificó en su debido momento y las determinaciones y la autoridad del presidente de la Cámara de Senadores se suspende por aplicación del 147. En adelante hay que reencauzar, por supuesto que sí. En adelante tenemos que resolver varios otros temas como el decreto de indulto incluso presidencial. También tenemos que reencauzarlo, pero no lo vamos a poder hacer si es que en este momento tenemos una oposición que simplemente está peleando por un dígito. Diputado Arizaga, ¿qué pasará esta semana? Se cumplen los 10 días que por constitución se le da al presidente para que promulgue o devuelva finalmente esta ley que fue aprobada en esta sesión, que ha sido de alguna manera rechazada por el MAS del lado arcista. ¿Qué puede pasar si la devuelve a la Asamblea desde su punto de vista? ¿O qué actitud tomará la bancada de Comunidad Ciudadana si la devuelve? Bueno, Tufi, nosotros vamos a respetar lo que dice la Constitución. La Constitución es clarísima cuando te dice que tiene el presidente 10 días como facultad, ya sea para observar o para promulgar. Y si no lo hace, obviamente pierde competencia. Y ahí asume la Asamblea el rol de poder tomar la decisión. Así que nosotros vamos a estar atentos a lo que suceda el día miércoles, que justamente fenecen los 10 días que establece nuestro calendario. Y bueno, en Asamblea se decidirá. Está claro, pero querido Tufi, que en la Asamblea la mayoría somos los que estamos de acuerdo con la realización legal de esa sesión del 6 de junio. Entonces, la respuesta es fácil de entenderla. Lo que va a hacer la Asamblea es obviamente volver a replicar lo que ha hecho el 6 de junio, dar la fe a estos proyectos de ley que se han aprobado, resoluciones que hay de por medio. En algunos casos, no todos hemos aprobado, por si acaso, el tema de los créditos, y que tal vez sirva de paréntesis, querido Tufi. Hay mucha susceptibilidad de la gente porque lamentablemente han puesto como si fuera la solución al problema económico que tiene este país, la aprobación de créditos. Y claro, los que no conocen de economía pueden de alguna manera cometer el error de creer que meter plata mueve la economía de un país, y no es así, pues no funciona así, Tufi. Es fácil decirlo porque en términos vulgares le engañas a la gente, pero en términos reales alguien tiene que pagar esa deuda no te cae del cielo y no aparece debajo de la tierra. Esa deuda hoy puede estar pareciendo a corto plazo una especie de suministro de economía, pero a mediano y largo plazo, cuando ya no esté el que está actualmente hoy de presidente, tendremos que pagar todo el endeudamiento que lamentablemente nos están causando durante estos años, y que por cierto, Tufi, ya estamos alrededor de los 4.000 millones de dólares en deuda y estábamos partiendo de 12.000 millones que vienen desde hace 20 años atrás. Así que eso también hay que decirlo, ¿no? Que no es tampoco la solución a los problemas que tiene la gente, esta demanda de los famosos créditos. Diputado Arizaga, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche aquí en vivo. Un placer conversar con usted. De igual manera, diputado Juan José Jáuregui, gracias por acudir a esta convocatoria. Aquí en vivo los esperamos en otra oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buenas noches. Gracias a ustedes, buenas noches. Este fin de semana nos hemos horrorizado porque ha salido a la luz una nueva publicación que daba cuenta de otra atrocidad cometida por un sacerdote jesuita en Bolivia, en Charagua, concretamente en el departamento de Santa Cruz. Los manuscritos de Charagua, que narra las atrocidades cometidas por el sacerdote ya fallecido Luis María Roma. Vamos a ver esta nota, por favor, y enseguida tenemos una importantísima entrevista. Luego del escándalo del diario del jesuita pederasta Alfonso Pedrajas, la jornada pasada se reveló otro caso en el que implica al español jesuita Luis Roma, con documentos de investigación que prueban los actos que cometió en contra de varias niñas indígenas y el encubrimiento que habría ocurrido por parte de la Compañía de Jesús en torno a este caso. Según la investigación que realizó el diario español El País, reveló los manuscritos de Charagua, donde se menciona que los jesuitas habrían ocultado el registro de crímenes del misionero pederasta Roma. El catalán Lucho Roma abusó durante décadas a cientos de niñas indígenas en Bolivia. Las fotografiaba, las grababa en video y guardaba todo el material por escrito en un diario que era propiedad del pederasta.
Por su parte, la Compañía de Jesús en Bolivia se pronunció mediante un comunicado, donde reconocen la negligencia de aquellas personas quienes estuvieron en aquel entonces a cargo de atender estos casos de abuso, quienes deben hacerse responsables de sus actos. Además, el fiscal general Juan Lanchipa reabrirá el caso tras las últimas revelaciones. Lastimosamente este caso se ha cerrado porque no contábamos con todos los elementos, pero ahora tenemos ya la posibilidad de contar con testigos que puedan coadyuvar en la reapertura de esta investigación para prevenir, porque los niños no pueden correr ese riesgo delante de estas personas. Julio Núñez es el periodista del diario El País de España, que este fin de semana ha difundido un nuevo reportaje que destapa, un año después del caso Pedrajas, otro escándalo vinculado a casos de pederastia en la Iglesia Católica, particularmente en la Compañía de los Jesuitas. Julio ha conversado con víctimas, ha tenido acceso a la llamada memoria de Charagua y nos va a contar cuál es su lectura en relación a lo que significan los resultados de esta investigación. Julio, gracias por este contacto directamente desde España. Bueno, a raíz de su reportaje que difundió el diario El País, en Bolivia la Compañía de Jesús anuncia y pide la reapertura del caso del padre Roma, del cura Roma, que ya falleció, por supuesto, pero plantea reabrirlo luego de haberse cerrado. Y además dicen que van a generar un contacto con las víctimas a través de una comisión. ¿Cuál es su criterio en relación a estas decisiones que se toman en Bolivia? Buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches allí también en Bolivia. En primer lugar, gracias de nuevo por haceros eco y por valorar el trabajo que hemos realizado aquí en España. Saben que también es muy valioso para nosotros que este reportaje pues llegue a más gente, ¿no? Y sobre todo al pueblo boliviano. Respecto a lo que me pregunta, es interesante que el comunicado de los jesuitas ha sido muy crítico con su pasado, ¿no? De hecho, los adjetivos que ha utilizado son tremendamente duros, ¿no? Llaman que esa gestión que realizaron fue negligente y en fin, ¿no? Resumiendo que fue nefasta. De cualquier manera, cabría destacar que los jesuitas, cuando la Fiscalía archivó el tema, no dijo que lo siguiese, que lo reabriese, ¿no? Hay que tener en cuenta que en el año 2019 ellos recibieron ese material, encontraron ese material pedófilo, lo mantuvieron en secreto hasta hace un año cuando lo entregaron a la Fiscalía, que lo entregaron junto con una investigación interna secreta en el que no solamente confirmaba estos crímenes, sino que del mismo modo en los interrogatorios pues se confirmaba el tremendo encubrimiento y se animaba a los inspectores animaban de una manera muy insistente a los superiores de aquel entonces de la Compañía Jesús, que no es de hace tanto tiempo, que entregasen todo esto al Vaticano, pero sobre todo a la Fiscalía, y que siguiesen buscando a víctimas, ya que en estas memorias, como usted llama, los manuscritos de Charagua, el pederasta apuntó nombre y apellido de las víctimas, cosa que no sucedía con el caso Pedrajas, con lo cual era fácil o relativamente fácil localizarlas, ¿no? Mismamente el diario El País, también con la ayuda de la comunidad de sobrevivientes de abusos en tanto tiempo, que entregasen todo esto al Vaticano, pero sobre todo a la Fiscalía. La Fiscalía trabajará en ello esta semana y podrá tomar una decisión sobre qué hace. Si reabre el caso, que es lo más lógico, o si amplía, ¿no? Investiga de una manera global a la Compañía de Jesús, pide declarar a la Compañía en España, pide explicaciones a Roma, ¿no? A la Curia General, que posiblemente pues tendría que haber tenido constancia de estos crímenes. Julio, yendo al detalle del reportaje que se ha difundido, usted menciona, por ejemplo, a una víctima con la que pudo hablar. No lo pudieron hacer los investigadores, según queda claro en el reportaje. Tuvo acceso también a estos manuscritos. La víctima con la que conversó se encuentra en este momento protegida, la han reparado. ¿Hay otras víctimas con las que ha podido conversar? Sí, he podido hablar con familiares, pero a matizar un detalle, esta víctima con la que yo he hablado no ha sido reparada, ¿no? Hablar con ella
ha sido difícil porque evidentemente este tipo de delitos dejan una huella tremenda, ¿no?, a la curia general, que posiblemente pues tendría que haber tenido constancia de esto. Y más están empezando a darse cuenta de que no solamente sufrieron abusos sexuales por parte de un depredador, sino que ahora se dan cuenta, evidentemente siendo adulto, un niño no es incapaz de percatarse de que esta persona fabricó material pornográfico para, al menos sabemos que para sus para terceros. Y luego hay una segunda cosa que se desprende también del reportaje y de esta situación de la investigación, en el que este misionero español ejercía un poder evidentemente físico y espiritual sobre las víctimas, pero también hay un componente colonial que emana, ¿no? O sea, niñas indígenas por parte de un misionero, personas tremendamente vulnerables, ¿no? En el que veían en él no solamente a un padre espiritual, sino también a esa imagen y ese poder que todavía podemos sentir que perdura en aquellos países del colonialismo español, ¿no? Y bueno, respecto a algunas víctimas más con las que he podido hablar y que posiblemente iré publicando, porque todavía esto no ha acabado, pues hablan de este dolor, ¿no?, de este desgarro, que ahora leyendo el reportaje y viendo todo ese material oculto que ellas desconocían, pues se desgarran, ¿no? O sea, es un shock y volver al infierno. Sí, es realmente horrible, es impactante los detalles que se han conocido. Ahora, Julio, en el reportaje periodístico se mencionan nombres como el del chofer Vladi, que aparentemente estaría en Bolivia vivo, que era un cómplice de este sacerdote. Se menciona a su hermano, Frances Paco, que estaría en España, por ejemplo. ¿Qué sabe usted sobre ellos? Además, luego le preguntaré un poco sobre otras responsabilidades ya en cuanto al silencio, en cuanto al encubrimiento. Pero usted menciona estos nombres que parecen clave también para continuar una investigación y establecer sanciones. Sí, es además una pregunta muy acertada la que me hace, ¿no? Porque refleja la extensión del problema. En cuanto a Vladi, no he sido capaz de localizarle. Los investigadores que llevaron a cabo la investigación interna, que cabe destacar que lo hicieron muy bien, hicieron una gran labor, tuvieron que superar muchas pruebas y la misma orden les puso muchos muros, tampoco lograron localizarle. Desconozco si sigue vivo o está muerto, pero en caso de localizarle o que la propia justicia lo localice, será clave. Será clave no solamente para saber qué hacía Lucho Roma, sino qué sucedía con ese material. Y sobre todo conocer la dimensión de este caso. Si es un caso terrorífico más, o hay una red, ¿no?, digamos, de pornografía infantil, o qué sucedía con este tremendo material, porque hay que recordar que hablamos de miles de fotografías y de vídeos. Los vídeos no los tenemos, yo no he podido acceder a ellos, ¿no?, pero se habla de ese material. En cuanto al hermano de Lucho Roma, Paco Roma, sigue vivo en España. Es una persona que está acusada de abuso, un caso que desveló también el diario El País. Hay numerosas víctimas, también destapadas por otros medios, como el Periódico de Cataluña. Al menos hay 8. Y sabemos que hay más víctimas que contactan con nosotros. No tenemos constancia de que haya víctimas en Bolivia, pero sabiendo que realizó varios viajes, es posible que haya. La Compañía de Jesús aquí en España no quiere responder a estas preguntas. Dice que lo está investigando y que dará una respuesta. Pero también es clave que la justicia, incluso también boliviana, le llame a declarar para que dé una explicación de cuál era su participación o qué relación tenía con su hermano Lucho. Un año después del destape del caso Pedrajas, bueno, se ratifican más detalles del caso Roma ahora, y se mencionan nombres de personas que podrían haber encubierto. Por ejemplo, en el caso de Pedrajas está con detención domiciliaria, usted lo menciona en el reportaje, Marcos Recolons. Bueno, también usted menciona a Osvaldo Chirveches, que fue en su momento otra autoridad jesuítica, y así sucesivamente. Me refiero a altos niveles. También, bueno, reitero, Luis Palomera, otro de los mencionados, que serían autoridades de los jesuitas. ¿Qué piensa sobre ellos, los niveles de responsabilidad? ¿Hasta dónde cree usted que podría llegar, si tiene pistas de responsabilidades de estas personas u otras ya a nivel alto? ¿Hasta dónde deberían llegar estas investigaciones, si tiene alguna propuesta que realizar en cuanto a citar a algunas personas?
Bueno, hay un tema interesante y es que muchos de estos nombres que aparecen, como usted muy bien indica, en este nuevo reportaje, también aparecieron en el pasado en el caso Pedraja. Cabe destacar que aunque yo puse que Marcos Recolón estaba en arresto domiciliario, resulta que se le levantó ese arresto, con lo cual ya no estaba bajo arresto, ¿no? Pero digamos que Marcos Recolón figura en ambas investigaciones, Ramón Alix también. Al final, los hechos de Lucho Roma y de Pedrajas cuadran prácticamente en el tiempo. De hecho, cabe recordar, como cité en su día, que Lucho Roma aparece en el diario de Pica. Aparece citado, no hace ninguna alusión a abusos, pero da constancia de que se conocían. En cuanto a la implicación en el encubrimiento, habría que destacar dos tipos. El primero, que fue el encubrimiento durante los abusos, durante la etapa en la que estaba abusando, en la que sus provinciales, por ejemplo, era Luis Palomera, en ese periodo en La Paz, Marcos Recolón cuando estaba en Charagua, etcétera. Y luego hay otro tipo de encubrimiento, que es cuando la orden consigue ese material, que es en el 2019, en el que tenemos constancia, en el que ahí sí podemos decir que hubo un delito de encubrimiento, porque en el año 2019 la Compañía de Jesús recibe ese material, bueno, no lo recibe, lo encuentra y lo pone bajo llave y no se lo entrega a la justicia, ¿no? Entonces ahí sí estamos hablando de un encubrimiento, ¿no? de total, ¿no? En cuanto, yo no tengo que hacer ningún tipo de propuesta, yo como usted, pues somos periodistas y sencillamente, pues como estamos haciendo ahora, hablamos de hechos, hablamos de circunstancias y análisis, ¿no? Sí. Es la justicia la que tiene que decidir a quién llama a declarar. Pero bueno, si tomamos como ejemplo lo que ha sucedido en otros casos, bueno, pues la justicia suele llamar a declarar a los responsables de la Compañía de Jesús durante los hechos, a compañeros también de Lucho Roma y a personas que pudieron saberlo. Cabe destacar que recientemente mi diario y también otros de España han publicado cartas inéditas de la Compañía de Jesús que se cruzaba con España y con la curia, ¿no? En Roma. No sobre el caso Pedraja, sino sobre el caso To, que voy a resumir muy rápidamente. Luis To era un jesuita catalán que en el año 92 abusó de menores en Barcelona y lo trasladaron a Bolivia, ¿no? Teniendo en cuenta que era un abusador. En las cartas se veía claramente que todo el mundo sabía que era un abusador y permitieron que siguiese en contacto con menores. Eso nos cabe destacar que el mundo... Es muy probable que la gente, bueno, desde interior supiese lo del caso Pedrajas y también lo del caso Luis To. Esto, bueno, pues cabe estar, bueno, es interesante saberlo porque es posible que los testimonios de gente que lo conocieron en Roma o en Cataluña pues puedan dar información, ¿no? Junto con otra, como usted muy bien indicada, conocedores, ¿no? Del pueblo de Charagua o el famoso Vladi. Bueno, Julio, le agradecemos mucho este contacto desde España con Bolivia. Vamos a estar atentos a nuevas revelaciones que usted adelanta podrían ocurrir en las próximas horas o días. Y bueno, esto ojalá contribuya al esclarecimiento de estas denuncias tan complicadas y sobre todo a las sanciones. Gracias por este contacto. Gracias a ustedes por su tiempo y por interesarse por este reportaje. Gracias a ustedes. Julio Núñez es el periodista, autor de este reportaje que destapa otro caso de pederastia en la Iglesia Católica en Bolivia, particularmente en el ámbito de los jesuitas. Bueno, ya esto hay que sumarle, Tufi, que la Fiscalía de nuestro país también se ha pronunciado en las últimas horas para ver e intentar, en todo caso, esclarecer y ver si hay encubrimiento. Se reabre nuevamente el caso, pero la pregunta es, ¿por qué se cerró? Y la verdad es que hay materiales que son muy dolorosos. Decía que hay fotografías, hasta videos que han sido silenciados por parte de los jesuitas. Y es por eso que se necesita esclarecer lo más pronto posible este caso. La Fiscalía de Santa Cruz lo había cerrado porque no había pruebas en ese momento. Pero, o sea, digo... Pero vale la pena ahora reabrir un caso tan terrible cuando ya el acusador, el perpetrador ha fallecido. Pero para que las víctimas puedan ser indemnizadas y para no silenciar su voz. Pero mira, a ver, para que hablemos de las víctimas, justamente está Tufi en este momento acompañado de el presidente de la Comunidad Boliviana de Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesial. Tufi. Efectivamente, Wilder Flores está con nosotros esta noche, representante de los sobrevivientes de todo lo que han sido los abusos sexuales. Wilder, los saludamos, buenas noches. Hoy ha anunciado el fiscal Lanchipa, Juan Lanchipa, que van a reabrir este caso de Luis Roma. ¿Cuál es su criterio al respecto? Muy buenas noches, un saludo grande a toda tu teleaudiencia.
para nosotros es muy, muy importante que se abra este caso. Creo que la impunidad de los jesuitas está llegando a su fin. Agradecemos mucho al diario El País, al periodista Julio Núñez, que ha hecho un eco fuerte en este caso, ¿no? Sí. Miren, para empezar, nosotros el hecho de juntarnos diferentes víctimas de diferentes épocas, de diferentes perpetradores, nos hace conscientes de que nosotros no hemos sido víctimas solamente del perpetrador, nosotros hemos sido víctimas de una estructura, una institución que ha permitido un abuso sistemático durante décadas, ¿ya? Y con total impunidad. Eso es lo más doloroso, ¿no? El caso de Alfonso Pedrajas, como el caso de Lucho Roma, sus pares jesuitas, sus superiores, conocían plenamente de las condiciones pederastas o de las condiciones depravadas de estos tipos, ¿no? Y nunca hicieron nada, ¿no? Nunca hicieron nada. La Compañía de Jesús se ha pronunciado, nosotros hemos sacado un comunicado, un pronunciamiento como comunidad boliviana de sobrevivientes, y para nosotros es indignante cómo la compañía miente sistemáticamente en todos sus comunicados, ¿no? Wilder, ¿de cuántas víctimas estamos hablando en el caso de Charagua por parte de Luis Roma? ¿Ustedes se han contactado con ellas? Mira, sí, en su diario menciona hay 72 nombres. Estamos seguros de que no son solo las 72 víctimas. Tenemos en la investigación interna que realizaron entre la Compañía de Jesús, dentro de las conclusiones aparece justamente de que Lucho Roma no solo perpetró en Charagua, lo hizo en Los Yungas, en una localidad, si no me equivoco, es Carmen Pampa, también en Cochabamba, en un hogar de niños en Tacata, donde fue responsable durante 7 años aproximadamente, fue director de ese internado, ¿no? Bueno, Wilder, le agradecemos este contacto, vamos a estar pendientes del desarrollo de las investigaciones y entendemos, por supuesto, la demanda que hay de justicia. Muchas gracias. Miren, quiero terminar con esta... la Compañía de Jesús ha pronunciado, ha dicho que va a colaborar, siempre pide perdón, primero dice que no sabe, luego pide perdón. O sea, para nosotros realmente es indignante, y queremos denunciar como comunidad boliviana de sobrevivientes que cierren de una vez sus canales de escucha, porque no es una instancia para denunciar, no es una instancia para atender a las víctimas. Nosotros, varios miembros de nuestra comunidad han sido revictimizados en esos canales de escucha, que realmente no son para nada canales de escucha ni de intentar reparar o sanar a las víctimas, son canales de encubrimiento. Tenemos pruebas suficientes para demostrar aquello y pedimos que la Fiscalía obre de oficio, que les prohíba, porque ellos la Compañía de Jesús no puede, como violadores, como institución que ha protegido a los violadores, no puede darse el lujo de escuchar a las víctimas, no puede ser juez y parte en este caso, ¿no? Dejemos que eso esté en manos del Ministerio Público y que realmente la Compañía de Jesús se aleje de las víctimas. Nosotros queremos, como en el caso de los imputados de Marcos de Colón y Ramón Alaiz, hay una determinación de que no puedan acercarse a las víctimas. Lo mismo pedimos de la Compañía de Jesús. En su comunicado han anunciado de que han abierto una comisión para contactar a las víctimas. Nosotros rechazamos rotundamente este hecho. Es una acción que no les compete para nada. Ellos tenían la oportunidad durante 4 décadas para poder llevar adelante esto ante el Ministerio Público. Nunca lo hicieron. Bien, Wilder. Y ahora que salen a la luz, no vamos a permitir esto. Gracias, Wilder, por este contacto. Buenas noches. Aquí en vivo continuamos y actualizamos la información. Y esto tiene que ver con la costumbre de San Juan, los hot dogs, los hot dogs, como le decimos. Pues hay diferentes marcas que ya están habilitadas y también se están realizando operativos de control. John, contigo, adelante. Sí, así es.
Lo que se está haciendo ahora es tomar previsiones rumbo a la noche de San Juan, que dicen que la noche más fría del año, pero las temperaturas están bajando paulatinamente. Más allá de eso, se habla precisamente sobre lo que se va a consumir esa noche de San Juan y lo que no se debe consumir y lo que no se tiene que hacer. Estamos, por ejemplo, con el ingeniero Quispe, que es de Defensa del Consumidor del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. Él nos va a explicar, por ejemplo, el Ministerio de Salud habla sobre 42 empresas que han sido habilitadas en venta de salchichas. La alcaldía municipal tiene otro número también, porque en La Paz también hay otras autorizaciones. Buenas noches, ingeniero. Muy buenas noches. Efectivamente, el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz ha sacado una lista de las cuales tenemos 34 empresas, pero sin embargo hay que notar que esto se va actualizando constantemente. Por ese lado nosotros ya hemos emitido el comunicado oficial, de las cuales tenemos todas las salchichas. A nivel nacional son 128 y en la ciudad de La Paz tenemos 34. Bueno, ¿dónde la gente puede ver este listado? Tenemos nuestras plataformas virtuales en la plataforma de la Secretaría Municipal de Desarrollo Económico, donde pueden ver la lista de las salchichas. Bueno, estamos viendo precisamente lo que ustedes nos han traído, hablando sobre el tema del consumo de salchichas, que no tienen que estar en este estado. Efectivamente, aquí tenemos las salchichas que están decomisadas, no tendrían que estar flemosas, no tendrían que estar arrugadas, el color tendría que ser un color uniforme. Por otro lado, también recomendamos a la población que verifique el registro sanitario y la fecha de vencimiento de estos productos y la conservación, no tienen que estar expuestos al sol. Bueno, el uso de este tipo de artefactos que son explosivos, que también tienen que estar prohibidos, ¿o no? Efectivamente, tenemos una ley municipal que es la 001 del 2010, en la cual menciona que el 23 y 24 está prohibida la comercialización de estos productos, por los cuales se van a hacer el decomiso directo de estos juegos pirotécnicos. Perfecto. Pero hay también comunicados que se han emitido para la prohibición, por ejemplo, del encendido de fogatas. La ingeniera Rivera está con nosotros para ese tipo de prohibiciones. La comuna ya está tomando las alternativas para decirle a la ciudadanía que está prohibido. Sí, correcto. Como todos los años, en este San Juan está prohibidas las fogatas, los incendios. Entonces se insta y a través de ustedes, ¿no? Se pide a la población que tomemos un poco de conciencia como todos los años y que no sea una festividad para quemar, sino que sea para compartir en familia y por favor evitemos las quemas y los incendios. ¿Qué pasa con la gente que va a incurrir en este tipo de hechos? Como todos los años les decimos y se hace, hay multas, ¿no? Entonces tenemos la sanción de 500 UFBs para la persona que se le encuentre provocando una quema, ya sea fogata o incendio. ¿Se están preparando entonces grupos para que se realicen los operativos de supervisión e inspección? Como todos los años, este año estamos desplegando 40 brigadas a lo largo de todo el municipio, de las cuales varias están destinadas a bomberos voluntarios, que son quienes más nos ayudan en esta época. Entonces los funcionarios también van a estar patrullando las zonas, sobre todo áreas de mayor incidencia como las áreas protegidas municipales, que es donde más normalmente encontramos a gente quemando, y pues se les va a aplicar la sanción y los bomberos obviamente van a ir a ayudar, a coadyuvar para apagar el fuego. Bueno, creo que es más conciencial el hecho de evitar este tipo de hechos de poder quemar y que contamina al medio ambiente y por supuesto también eso vuelve para contaminar y dañar a nuestra humanidad. Hay prohibiciones, ustedes lo acaban de escuchar, 500 UFBs para el que esté quemando y en todo caso recomendaciones también para no comprar este tipo de productos que podrían estar en mal estado o también no usar este tipo de explosivos que pueden causar daño a usted o a alguien de su familia. Con esta información retornamos, ya saben, prohibido quemar durante este fin de semana, noche de San Juan. Gracias, John, y que la gente no lo haga por la multa, sino por conciencia, porque entendamos que nos hacemos daño a nosotros mismos. Señores, para que todos sepan, la Caja Nacional de Salud tiene nuevo gerente general, es el doctor René Luis Delgado Aguirre. Conózcalo. Hemos estado con paros de 24 horas, de 48 horas, de 72 horas inmovilizados en todo el país. Esto ha sido nacional y gracias a eso, pues han tenido que tomar la decisión que han tomado el día de hoy. Y felicitamos realmente al presidente que haya tomado esa decisión. Y gracias a eso tenemos un nuevo gerente. Esperemos poder trabajar bien con él, pero vamos a estar vigilantes
de que se hagan las cosas correctas. No hemos bajado los brazos, seguimos vigilantes, seguimos viendo que no haya corrupción. Al primer indicio nosotros vamos a ser los primeros en denunciar. Así que vamos a trabajar, pero en lo que sea correcto y dentro de lo que es la normativa. La caja no puede estar manejada por ese tipo de gente. Por eso vamos a pedir que se hagan auditorías. Es más, no se pueden ir las autoridades que se han ido o el gerente así nomás como así destituido y no pasa nada. Nosotros ya hemos iniciado un proceso como Federación de Sindicatos Médicos, no como persona individual, sino como federación. Hemos iniciado un proceso penal para todos los actos irregulares que sea y que se investigue y si tienen que pagar responsabilidades, ustedes saben que eso no va a prescribir. A ver, esperemos, ¿sabes qué? Que este doctor, como ha dicho hoy cuando lo han posicionado, le dé un giro a todo el manejo que se realizó en la Caja Nacional de Salud en beneficio de los asegurados. Es lo que estaban pidiendo, ¿no? Bueno, pero veamos qué es lo que pasa. Pero hay otro tema que preocupa porque al margen de el gerente, en este caso de la Cámara, de la Caja Nacional de Salud, son esas 96 horas que no están trabajando y el paro. ¿Ya no se suspendió totalmente con esa decisión? Justamente con la posesión del nuevo gerente, porque salió del otro. Porque decía que era así 4 días más el feriado, 5 días, y la gente decía cómo va. Claro, a ver, lo que pasa es que en Santa Cruz hoy sí se ha registrado una movilización del FESIRMES que ha tomado parte de alguna arteria principal. Sin embargo, sí, es lo que bien decía Miriam, se ha levantado esta medida. A ver, pero el problema de la salud... en los 96 días era por la jubilación forzosa. Correcto. Entonces sí se confirma. El problema de la salud es mucho más profundo, ¿no? Al margen del cambio de la caja, de la atención que se pueda dar en los hospitales, es mucho más profundo. Bueno, y es el rostro del día que queremos mostrarle en esta jornada. A continuación, aquí tiene la imagen, sí, y justamente estábamos hablando de él, René Luis Delgado. Bueno, y así con esa imagen, por favor, nosotros nos despedimos, empezando la semana con pie derecho, Tufi. Bueno, menos mal, no hubo bloqueo del transporte pesado, hay algunas movilizaciones, esperemos que mañana haya mayor calma, tenemos una semana corta, comienzo del invierno además, así que nos preparamos para el San Juan igualmente. Sin fogata y sin fuegos artificiales. Sí, exacto, sin contaminar. Solo con salchichas. Exactamente. Buenas noches. Que les vaya muy bien. Abrazo grande, nos vemos mañana. Chao, Tufi, buenas noches.